Con la actividad número 4 vamos a introducirnos a trabajar con funciones lógicas. Acá tenemos el caso de una persona que trabajó durante estos años y hay que calcularle los montos de indemnización. Dice, aplicar el formato fecha a las celdas C4 y C5. Escribir 4 del 6 del 2008 en C4. Entonces, primero seleccionábamos las celdas y volvíamos a formato de celdas y allí elegíamos en número la opción fecha. 4 del 6 del 2008. Ya me tomó automáticamente que es una fecha. Entonces eso me va a permitir calcular intervalos de tiempo con las funciones relacionadas a lo que son fechas. Y la fecha de egreso es 12 del 8 del 2014. Automáticamente me cambió el formato al formato preestablecido. Si yo vengo acá a formato de celdas, dentro de números tengo todos estos formatos para elegir cómo visualizar las fechas. En la celda C4 de la hoja de cálculos, utilice la función días para calcular los días trabajados, ¿sí? C4 de la hoja de cálculos, o sea acá, hoja cálculos, C4 es ahí, días trabajados. Vengo al botón FX y voy a buscar la función días, siguiente, y acá me dice fecha 2, obligatorio, y la fecha más reciente para calcular la fecha de 10. Entonces, fecha 2 va a ser lo que tengo, ahí me cambio de hoja, es la fecha de egreso. Y fecha 1 va a ser la fecha de ingreso. ¿Sí? Y me da un total de 2.437 días. Meses trabajados. Toca hacer el mismo cálculo, pero para los meses. Vengo acá a FX nuevamente, escribo mes, y acá está meses. Siguiente. Fecha inicial, vuelvo a la hoja datos, fecha de ingreso, fecha final, es la fecha de egreso. Y acá dice tipo. Fíjense que el resultado previo me lo calcula como error, ¿sí? Si en este caso coloco simplemente un 1, coloco el 1, por ejemplo, van a ver que automáticamente me da la cantidad de meses que son 80, ¿sí? Aceptamos y ahí tenemos los meses. Y ahora, años trabajados. Venimos acá a FX. Vamos a hacer lo mismo con años. Fecha inicial, volvemos a datos, seleccionamos la fecha inicial, fecha final, fecha de egreso, tipo y ahí simplemente vamos a poner un 0 y damos el OK en años trabajados. Ya tenemos 6 años trabajados, 80 meses, 2.437 días. Ahora dice cálculos con los sueldos, mejor sueldo y sueldo promedio. Max para calcular el máximo y redondear en un centavo con la función redondear. ¿Qué quiere decir con esto? Y está muy interesante el cálculo. La función redondear nos permite a nosotros establecer un criterio y que una cifra, cuando tiene muchos decimales, se redondee en 1 o 2 decimales si los tiene. Es decir, si el resultado de algo tiene 5 o 6 decimales, podemos decir que nos visualice 1. Y si no los tiene, que directamente no los visualice. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? A mejor sueldo, vamos a ir al botón FX y vamos a primero buscar la función redondear. ¿Qué nos dice? Número y recuento, ¿sí? Redondea el número del número de decimales especificados. ¿Cuánto nos decía la consigna que tenía que tener? En un centavo. O sea que acá el recuento va a ser de un espacio para los decimales. Y el número va a ser el máximo de todos los sueldos. Entonces, el recuento va a ser 1 y vengo acá a FX y voy a buscar max para hallar más fácil. Máximo, siguiente, y me vengo a datos para elegir los valores de todos los sueldos, ¿sí? Aceptamos y ya tengo el mejor sueldo con un redondeo de un centavo. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el sueldo promedio. Es decir, vengo acá, vengo a redondear, recuento un centavo y acá tengo que hallar el promedio de todos los sueldos. Aceptamos y ahí ya tengo. Fíjense que como en el caso del promedio de los sueldos no tuvo valores con decimales, directamente no me visualiza ningún tipo de decimal, ¿sí? Entonces,
Si yo le hubiera puesto formato con 2 decimales y no tiene decimales, me voy a poner coma 00. En cambio, a través de la función redondear, si tiene decimales, los visualiza hasta un espacio. Y si no los tiene, no los visualiza. Hasta acá venimos bien. Vamos a ver ahora, entonces, esta parte de la tabla de indemnización. Vamos a datos y dice: evaluar si corresponde pagar antigüedad. Si el contenido de la celda C16 contiene la cadena de texto sí, entonces deberá calcular el importe a pagar multiplicando el mejor sueldo con la cantidad de años trabajados. Si el contenido de la cadena de texto de la celda C16, si el contenido de la celda C16 fuese distinto de sí, entonces el importe a pagar debería ser 0. En este caso es una prueba lógica que estamos usando un solo dato que lo estamos visualizando directamente, pero esto podría ser una tabla de 600 personas a las cuales tenemos que calcular indemnización. Mi valor lógico es saber si acá en esa celda C16 es igual a sí. Entonces, estoy en la celda donde tengo que colocar el resultado. Vengo a la función fx y voy a buscar la función lógica sí. La pueden buscar desde acá o directamente dentro de las categorías. Podemos seleccionar lógico y ahí van a ver las distintas funciones lógicas. ¿Por qué son tan importantes estas funciones lógicas? Porque las funciones lógicas es lo más fácil para explicar cómo funciona la programación en informática de absolutamente todo lo que nosotros manejamos diariamente. Otra pregunta de examen: ¿por qué hacemos tanto hincapié con las pruebas lógicas? Y bueno, tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con una opción. Si esto pasa, entonces vamos a calcular esto. Si esto no pasa, entonces vamos a calcular esto o me va a dar este otro resultado. Selecciono la función lógica sí y hago clic en siguiente. Dice: sí, especifica una prueba lógica que se desea efectuar. La prueba lógica en este caso es saber si esa celda que está ahí es igual a la cadena de texto sí. Cuando comparamos cadenas de texto tenemos que escribirlas tal cual, es decir, si tiene mayúscula va con mayúscula, mayúscula y minúscula van combinadas, mayúscula y minúscula, ¿sí? C16 es igual a sí. Fíjense que si yo le colocaría la I mayúscula, automáticamente me da falso. Si esto fuera real, entonces tengo que hacer el cálculo, vengo acá a fx para anidar una función producto. Siguiente, voy a multiplicar de la hoja cálculos el mejor sueldo por la cantidad de años trabajados. Esto lo estoy editando dentro de la función producto. Vengo acá así y el valor de lo contrario es 0. Aceptamos y ahí me funciona el cálculo. Si esta celda me dijera no, me da como resultado 0. Pero como dice sí, me da como resultado el cálculo del producto del mejor sueldo por la cantidad de años trabajados. Y ahora me pide lo mismo con el bonus agradecimiento. Dice: evaluar si corresponde pagar bonus. Si el contenido de la celda C17 contiene la cadena de texto sí, entonces deberá calcular el importe a pagar restando el mejor sueldo con el sueldo promedio. Si el contenido de la celda C17 fuese distinto de sí, entonces el importe a pagar debería ser 0, redondear en 2 centavos. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que el resultado de lo que sea va a tener que estar redondeado en 2 centavos. Ahí se nos empieza a complicar un poco. Primero vamos a fx y elegimos redondear, porque sabemos que de lo que sea, ya el resultado va a tener que estar redondeado en 2 centavos. Entonces, redondear en recuento 2 centavos. Y dentro del número, ¿qué voy a tener? Voy a tener una prueba lógica sí. Esta prueba lógica, dentro del argumento prueba, va a preguntar si esta celda que tengo acá, que es C17, es igual a la cadena de texto sí que tengo que escribir tal cual. Si esto no es real, ya sé que va a un 0 y ahí simplifico las cosas y tengo un espacio menos ocupado. Y en el cálculo tengo que hacer la resta del mejor sueldo menos el sueldo promedio. Entonces, vengo al fx, voy a buscar la función resta.bruto. Mi minuendo va a ser
el mejor sueldo. Y a eso le voy a restar, el sustraendo va a ser el sueldo promedio. Aceptamos. Y ahí tengo la diferencia entre ambos porque el resultado fue sí. Si acá dijera no, no me calcularía nada. Y después dice calcular el importe a pagar. O sea que va a ser el importe a pagar, va a ser la función suma de estos dos importes. Y bueno, acá tenemos un factor importante. Cuando se compara texto, este debe estar escrito exactamente de la misma manera, respetando mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí tenemos la actividad número 4 ya lista, donde estuvimos viendo la importancia de estas funciones anidadas. ¿Sí? Recuerden, símbolo igual abre la función. A continuación el nombre de la función, paréntesis, y separados por puntos y comas vamos a obtener los distintos tipos. A ver, estoy viendo que es coma en la última versión. Bueno, dependiendo de la versión que tengan va a ser comas o puntos y comas, la separación de los argumentos. Y cada uno de estos argumentos puede contener a su vez una o más funciones. ¿Sí?